Hola, soy Marilena García Torres y te voy a hablar del condicionamiento operante de Skinner. Antecedentes y contexto. En 1912 el Titanic chocó con un iceberg provocando una rotura en el casco por la que comenzaría a entrar el agua naufragando. 1914, la Primera Guerra Mundial o Gran Guerra, es el primero de los grandes conflictos bélicos a nivel mundial. Los grupos combatientes fueron la Triple Entente, Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso, y la Triple Alianza, Alemania y Austro-Hungría. Aquí se ven imágenes. En 1917, los bolcheviques defendían un gobierno gestionado por las clases bajas de la ciudadanía, basado en las ideas políticas y sociales del ideólogo Karl Marx. En 1928, descubrimiento de la penicilina. En 1939, la Segunda Guerra Mundial. Biografía. Burrus Frederick Skinner nació el 20 de marzo de 1904 y murió el 18 de agosto de 1990. Era un psicólogo. Nació en Susquehanna Depot, Pensilvania, Estados Unidos. Se crió en una zona rural con sus padres Grace y William Skinner, un abogado. Su familia naturalmente era religiosa y su abuela solía contarle historias sobre el infierno. Skinner decía, no debemos enseñar a los grandes libros, tenemos que enseñar a un amor por la lectura. Skinner estudió psicología en la Universidad de Harvard, logró doctorarse en 1931. En 1936 trabajó como profesor en la Universidad de Minnesota. Entre los experimentos más célebres de Skinner cabe citar el adiestramiento de unas palomas para jugar al ping-pong. La caja llamada Skinner, todavía hoy utilizada para el condicionamiento de animales o el diseño de un entorno artificial específicamente pensado para los primeros años de la vida de las personas. Skinner decía, todas las personas hablan de la mente sin titubear, pero se quedan perplejos si se les pide que la definan. Su conductismo radical levantó abundante polémica en su país y alcanzó una fama notable con la publicación de la novela Walden 2 en 1948, en la que especulaba sobre una sociedad futura totalmente programada con técnicas de ingeniería de la conducta. Aquí vemos a Skinner haciendo experimentos con las palomas. Entre sus aportaciones están los programas de reforzamiento que establecían las diferentes relaciones temporales en que podía darse dicho control. A través de estos programas de reforzamiento, Skinner pudo dar cuenta de una gran cantidad de fenómenos, en particular del comportamiento humano, que caían dentro de lo que se denominaba conducta voluntaria y se creían indeterminados. Aquí están los reforzadores que utilizaba Skinner, algunos de ellos. Claro que eran casi siempre verbales. Los hallazgos de los programas de reforzamiento constituyen algunas de las pocas leyes bien establecidas e incontrovertibles de la psicología entendida como ciencia del individuo. Aquí está uno de los reforzadores negativos y también empleaba los castigos. El condicionamiento operante como una forma de selección de conductas por sus consecuencias llevada a cabo por el medio ambiente y que actuaría en el desarrollo ontogenético del individuo paralela a la selección natural de genotipos que actúa en una escala filogenética sobre la especie. Aquí está la escala filogenética sobre la especie. Negarse a aceptar el control equivale simplemente a dejarlo en otras manos. Se le ha criticado por negar u olvidar los llamados procesos internos y atenerse solo a lo observable. Sin embargo, Skinner prefería las conductas observables y con estas la manipulación de dichas conductas. Dentro de la piel de cada uno de nosotros está contenida una pequeña parte del universo. Eso creía Skinner.
por lo que decía, no hay razón para que tenga un estatus físico especial por encontrarse dentro de estas fronteras. Todo aquello que llamamos sentimientos y emociones no son más que cambios en nuestro cuerpo, que puede que predispongan la conducta de cierta manera, pero no la explican porque estos mismos son productos de cambios en el ambiente. El autocontrol es la emisión de conductas que aumenten o disminuyan la probabilidad de que se produzcan otras respuestas, y la creatividad u originalidad de una acción es producto de una historia específica que refuerce o no la novedad, pero no tiene nada que ver con acción espontánea. Primero se aprende la conducta verbal y luego se aprende a modular su intensidad. Por eso, no es el pensamiento el origen del lenguaje, sino más bien al contrario, es posteriormente que se aprende a pensar antes de hablar como forma de autocontrol. Skinner distingue entre conducta moldeada por las contingencias y conducta gobernada por reglas. Una regla es un estímulo discriminativo que especifica una contingencia, generalmente es de tipo verbal y es dado por los otros. La conducta gobernada por reglas se ha convertido en una de las áreas de investigación más importantes en los últimos años, en particular porque convierte a las personas en insensibles a las contingencias. A diferencia de las conductas respondientes, que no se presentan sin condicionamiento, la probabilidad de ocurrencia de las operantes nunca es de cero, porque se necesita la respuesta para que haya refuerzo, el cual cambia la probabilidad o la tasa de ocurrencia de la respuesta. En el condicionamiento operante, los elementos que lo componen son los estímulos, los refuerzos positivos y negativos y el castigo. Y todo esto va a estar reflejado en la conducta. Las operaciones actúan sobre el entorno y merced al refuerzo, su probabilidad de ocurrir se vuelve mayor o menor. Como dice la rata, muchacho, ¿cómo le tengo condicionado este tipo, Cada vez que presiono la palanca me deja caer un trozo de comida. Este es el experimento que hizo con ratas. El aprendizaje para Skinner es la reclasificación de las respuestas en una situación compleja. El condicionamiento es el fortalecimiento de la conducta a resultas del reforzamiento. El refuerzo es el proceso responsable del fortalecimiento de las respuestas, el que incrementa su tasa o hace que sea más probable que ocurran. El reforzador o estímulo reforzante es el estímulo o acontecimiento que sigue a la respuesta y la fortalece. La única característica definitoria del estímulo reforzador es que refuerza. Aquí está la cámara de condicionamiento operativo, la caja de Skinner. Hay un registro acumulativo. El número 1 es el recinto que alberga la paloma, el 2 es la llave de la respuesta, el 3 es el interruptor y el 4 el dispensador de grano. La personalidad organizada. Cuando la conducta se condiciona a partir de ciertos estímulos y reforzadores primarios y secundarios para adaptarse al entorno sin ocasionar problemas. Esta es una personalidad organizada. El condicionamiento operante es el proceso didáctico mediante el cual una respuesta se hace más probable o más frecuente.
es decir, que dicho condicionamiento evalúa respuestas. Ahí está el niño diciendo estímulo, respuesta. La desorganización de la personalidad. La conducta deseada suele extinguirse y regresar a la conducta indeseada, arrastre instintivo. La extinción consiste en la mengua de la fuerza de la respuesta merced a la falta de refuerzo. El olvido consiste en la pérdida verdadera de condicionamiento al cabo de un tiempo en el que no se han presentado las ocasiones para cierta conducta. Y aquí viene la terapia. El proceso terapéutico. El método básico de cambio conductual en el condicionamiento operante es el moldeamiento, refuerzo diferencial de aproximaciones sucesivas a la forma o tasa deseada de comportamiento. Aquí está otra vez el condicionamiento operante, el tipo de aprendizaje. El sujeto aprende a desarrollar conductas positivas y los elementos son los estímulos, el refuerzo y obviamente el castigo. El efecto reforzante del estímulo en nosotros mismos y suponemos que tendrá el mismo efecto en los demás, decía Skinner. Tenemos éxito solo cuando nos parecemos al organismo en estudio y hemos supervisado correctamente nuestro propio comportamiento. Aquí está otra vez un experimento con ratas, pero ahora con suelo electrificado. Un pulsador, un distribuidor de alimento, un altavoz y las luces. El castigo disminuye la probabilidad de que ocurra una respuesta en presencia de un estímulo. Consiste en el retiro de un reforzador positivo o bien en la presentación de uno negativo contingente a la respuesta. Se utiliza en los procesos terapéuticos con éxito. Aquí está la meta del conductismo: influenciar en el organismo, controlar los refuerzos negativos y los positivos, eliminar un estímulo desagradable como resultado de un comportamiento, tiempo fuera, castigo diferente a refuerzo negativo. Conclusiones. El conductismo operante ha seguido desarrollándose y por líneas cada vez de mayor relevancia para la comprensión de la conducta humana. Condicionamiento operante. El comportamiento es seguido de una consecuencia. La naturaleza de esta modifica la tendencia del organismo a repetir el comportamiento en el futuro. Hay tres mecanismos. El refuerzo, que es un estímulo que sigue a una respuesta y aumenta probabilidad de que se repita en el futuro. El refuerzo puede ser positivo. Respuestas que son recompensadas tienen más probabilidad de repetirse. Y negativo. Respuestas que reflejan actitudes de escape a situaciones no deseables tienen alta probabilidad de repetirse. Otro de los mecanismos es la extinción. Respuestas que no son reforzadas son poco probable que se repitan. Y el castigo. Respuestas que son castigadas de consecuencias no deseables cambian. Si la ocurrencia de una conducta operante es seguida por la presentación de un estímulo reforzador, aumenta la fuerza. Si la ocurrencia de una conducta operante ya fortalecida por condicionamiento no es seguida por el estímulo reforzador, la fuerza decae. Teoría del aprendizaje del condicionamiento operante. Los antecedentes del perrito. Aquí está la behavior o comportamiento del perrito y las consecuencias. Ocurre algo bueno, aumenta el comportamiento del perrito. Acaba algo bueno, reduce el comportamiento del perrito.
Ocurre algo malo, reduce el comportamiento del perrito. Acaba algo malo, aumenta el comportamiento del perrito. La ley fundamental del comportamiento es que las consecuencias dirigen el comportamiento. El único modo de saber que cierto acontecimiento refuerza a cierto organismo en determinadas condiciones es hacer una prueba directa. Eso decía Skinner. Observamos la frecuencia de una respuesta elegida, le hacemos contingente un evento y vemos si cambia la frecuencia, en cuyo caso clasificamos al acontecimiento como reforzador del organismo en las condiciones presentes. Y aquí volvemos a poner los elementos que lo componen, los estímulos, el refuerzo, ya sea positivo y negativo, o negativo, y el castigo. Reflexiones finales. Cuando uno es capaz de emitir respuestas operantes, es decir, que existen en nuestro repertorio de conductas, el refuerzo o el castigo contingente a su ocurrencia aumenta o disminuye la posibilidad de que éstas se repitan de nuevo. Sin embargo, mientras la gente aprende, las respuestas operantes no existen en su forma pulida final. Según Skinner, la conducta aprendida porque actúa en el ambiente para producir una consecuencia es la conducta que denominó operante. Y el comportamiento reflejo o no aprendido es la conducta respondiente. Este trabajo se tomó de Ciencia y Conducta, un libro escrito por Skinner, eh, editado en Argentina. La editorial es Fontanella. Gracias. Decía Skinner, dame a un niño y lo moldearé en cualquier cosa. Hasta la próxima.